Hola, ¿cómo les va? Esta es una nueva emisión de ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Lomas de Zamora. Hoy tengo el honor de recibir la visita de Pablo Monticelli. Pablo es contador público y también es profesor del ISEL. Así que, Pablo, no te voy a dar la bienvenida porque estás en tu casa, pero sí quiero agradecerte por estar acá. Muchas gracias por invitarme también a participar de este programa. Pablo, el tema que nos convoca no es muy amable porque vamos a hablar sobre impuestos. Como sabemos, un sistema impositivo correctamente diseñado debe permitir al gobierno influir sobre determinadas cuestiones de la realidad económica para que puedan llevarse a cabo los objetivos de la gestión. Como parte de la política fiscal, la estructura tributaria debe brindar la posibilidad de suavizar los ciclos económicos para evitar tener determinados periodos de inflación alta o de desempleo. Igualmente, lo que primero te quiero preguntar, Pablo, es para que nos vayas desasnando con algunas cuestiones más técnicas, es sobre la capacidad contributiva, la carga tributaria y el fisco. ¿Qué son? Bueno, para empezar entonces, la carga tributaria. La carga tributaria en principio es una de las teorías más aceptadas respecto de cuánto impuesto debe pagar cada contribuyente, ¿sí? Entendamos contribuyente como persona física, sociedad, organización. Se basa en principio en tres aspectos, que sería la renta, el patrimonio y el gasto, ¿sí? En cuanto a la renta, esta teoría de la carga tributaria va a decirnos que a mayor renta, mayor debería ser la tributación que debería realizar ese contribuyente, ¿sí? Del mismo modo, cuanto mayor es el patrimonio que un contribuyente tiene, ¿sí? También debería tener una carga tributaria más alta, ¿sí? Tributar más por esa cantidad de bienes. Y cuando a veces no se pueda determinar respecto de la renta o del patrimonio en sí, también otro de los aspectos para considerar esta carga tributaria va a estar dado por el gasto, ¿sí? A mayor gasto se puede entender que uno tiene una mayor renta, ¿sí? Para dar algunos ejemplos, por ejemplo, en cuanto a la renta, ¿sí? Tendríamos el impuesto a las ganancias, ¿sí? Una persona que más ganancia obtenga, más impuestos va a tributar. Si nos paramos en el aspecto, si nos detenemos en el patrimonio, un impuesto patrimonial sería el de bienes personales, ¿sí? A partir de ciertos valores, de ciertos parámetros, empezaríamos a tributar según la alícuota correspondiente. Y en cuanto al gasto, que a veces no lo consideramos, ¿no? Uno dice, ¿el impuesto al gasto cuál sería? Bueno, nosotros tenemos un impuesto incluido que sería el IVA, ¿sí? Por cada compra o por cada gasto que uno hace, está tributando todas las veces el IVA, el impuesto al valor agregado. Que uno lo tiene incorporado, a veces no se da cuenta, siempre renegamos del impuesto a las ganancias y demás, pero el IVA es un impuesto que nos recae a todos, a los que más tienen y a los que menos tienen. Todos tributamos del mismo modo la alícuota del 21%, según 27% la reducida. ¿Y el fisco, Pablo? En cuanto al fisco, sería aquel órgano estatal, ¿sí? Que se encarga de, básicamente, de recaudar los impuestos, ¿sí? Y aplicarlos, asegurarse de que lleguen a la hacienda del Estado, ¿sí? A las arcas del Estado. Bien. Pablo, centrémonos en los empleados en relación de dependencia y en el sujeto obligado a actuar, digamos, en la retención.
¿El empleador puede omitir la obligación y en el caso de que la omitiera, cuáles serían las consecuencias que pueda acarrear para él y para el empleado? Bueno, Luciana, en realidad, como poder puede omitir la retención, salvo que no debe hacerlo, ¿sí? Tenemos esta situación de deber y poder. Sí. En caso de que un sujeto obligado a retener no lo hiciera, ¿sí? Entendamos como sujeto que tiene la obligación de retener no solamente al empleador, sino también a aquellas cajas previsionales o, por ejemplo, el ANSES, que también debe retener a los jubilados que tienen una jubilación alta, ¿sí? Que pasan o están por encima de este límite no alcanzado por el impuesto mínimo exento. En caso de quien debiera retener no lo hiciera, un empleador, será sujeto pasible de una multa, ¿sí? Que va a ir entre el 50 y el 100% del importe que, debiendo retener, no lo hubiera hecho, ¿sí? Ahora puede pasar la situación también de que, habiendo retenido el impuesto correspondiente al empleado, no lo ingrese a las arcas del Estado. Este caso, sí, también es pasible de una infracción, de una multa, que va a ir entre 2 y 10 veces el impuesto retenido y no ingresado, ¿sí? O sea que si yo lo retengo a un empleado y no lo ingreso a las arcas del Estado, debo ingresar, en caso de corresponder, de 2 a 10 veces, según se disponga, ese importe retenido no ingresado. Ahora vos me consultaste respecto del empleado. ¿Qué pasa si uno debe ser sujeto retenido y mi empleador no lo hiciera? En realidad, sí, estamos infringiendo una norma, estamos haciendo una omisión de impuesto, porque cuando a uno le debieran retener y no se lo hicieran, uno está obligado, de algún modo, según la ley, a practicarse lo que sería una autorretención e ingresar el importe correspondiente al fisco. Al menos a conocer cuáles son las obligaciones también. Claro. Desde sujeto de retención, ¿no? Imagino. Exactamente, desde sujeto obligado. Ahora, el problema está en que, las multas están, arrancan los 5.000 pesos, pero la realidad es que, al menos no lo hemos visto nunca, que el fisco vaya contra un empleado, ¿sí? Siempre se beneficia el costo que tuviera una fiscalización a un empleado para recaudarle cuánto de impuesto. O sea, lo más probable es que ataquen o que vayan contra el empleador y le exijan al empleador que realice la retención correspondiente. Bien. Si nos adentramos en el tema del impuesto a las ganancias, claramente lo vamos a poder ligar a una tabla que en realidad representa una escala de la cual salen los importes, ¿no? Ahora, Pablo, ¿qué es la tasa marginal, que se escucha también ligada al impuesto a las ganancias? Bueno, en principio, anteriormente había otra tabla, que después fue derogada, la famosa tabla de Machinea y demás, que ya en principio quedó en desuso. ¿Qué pasaba? Que, justamente como vos decías, a partir de ciertos parámetros, ¿sí? La tabla es escalar, ¿sí? Esta tabla sí hace justo referencia cuando hablábamos al principio de carga tributaria y demás, donde cuanto más ganes, más vas a tributar, ¿sí? Es una alícuota que va aumentando, ¿sí? Según ciertos parámetros. A veces pasaba que cuando uno pasaba de escala, la tabla figuraba de 0 a 10.000 pesos, la alícuota de retención era tanto, de 10.000 a 20.000 se pagaba un valor y sobre el excedente de esos 10 se pagaba una alícuota. Pasaba a veces que cuando uno cruzaba el límite de 10.000 a 10.001, por decir un número, según los descuentos, al final y con las retenciones terminábamos ganando menos que si ganáramos 9.999 y nos retuvieran. Bien. ¿Sí? Ese fue el problema que pasó. La tabla se derogó y ahora entonces, si bien... Perdóname, Pablo, ¿a qué se debe? ¿A un error en la formulación de la tabla o...? La verdad es que no sabría decirte. Pareciera más que fue una decisión política en su momento, pero no sé si es que está mal formulada, porque no está mal que uno cuanto más gane, tribute más de algún modo, pero tal vez no consideraron todos los factores. Claro. ¿No? Es muy cambiante la tributación en nuestro país y tal vez haya pasado por ahí. Hoy por hoy no sucede eso. Si vos, por ejemplo, de 9.999 pasás a 10.000 o de 10.000 a 10.001, cuando cortás de escala vas a ganar más. No tanto más porque te van a retener. Pero por cada peso que ganás tal vez te retengan 19 centavos, 10%, 19%, según la escala. Entonces a los efectos vas a ganar menos que el entero, pero no menos que antes del aumento. Bien. Esa parte quedó salvada. Bien. Hay dos conceptos que suenan familiares quizás, que son la ganancia neta y la ganancia bruta. Ahora, ¿qué es la ganancia neta sujeta a impuesto?
Perfecto. En cuanto a la ganancia bruta, por las dudas va a ser pequeño repaso, sería aquel, si uno tiene un recibo de sueldo, aquella remuneración bruta, valga la redundancia. En cuanto a la ganancia neta, vamos a tener esa ganancia bruta descontados la jubilación, los aportes sindicales, etc. En cuanto que se conoce como la de bolsillo. Es como la de bolsillo, exactamente. Es lo que uno se lleva, va a retirar del cajero automático cuando cobra el sueldo. Ahora, en cuanto a la ganancia neta sujeta a impuesto, vamos a poder incluir ahí algunas deducciones, ¿sí? Deducciones personales, cargas de familia y demás que van a hacer que yo pueda seguir descontando ese valor a los efectos de tributar y tributar menos. Sería el valor sobre el cual yo voy a aplicar esa tabla o la alícuota correspondiente para tributar el impuesto. Ya que hablaste de deducciones, Pablo, te voy a invitar a hacer un ejercicio. Bueno, como no, vamos a ver si podemos ayudar. Nuestra producción armó unas placas para enunciar simplemente algunas de las deducciones quizás más conocidas o de las que representan un mayor interés. Y me gustaría que vos, mientras vas leyendo en voz alta esas deducciones, nos vayas explicando un poco más qué es lo que se tiene en cuenta en el momento de hacer la deducción. Perfecto, como no. Medicina prepaga, entonces, será la primera. No necesita mucha presentación el concepto de medicina prepaga, ¿sí? Pero acá vamos a poder deducirnos, ¿sí? de esta ganancia neta aquellos gastos que hagamos por fuera, ¿sí? que no tengan que ver con la obra social, sino los pagos de medicina prepaga, hasta el 5% de la ganancia neta. Tiene un tope, no es que yo voy a poder descontarme la totalidad de los pagos que haga la medicina prepaga, sino que voy a tener que detenerme hasta el 5% de esa ganancia neta anual, ¿sí? Siempre intentamos el impuesto a las ganancias como un impuesto anualizado. Sí. ¿Qué más tenemos? Primas de seguro para el caso de muerte y gastos de sepelio del contribuyente y o de personas a su cargo. Bueno, acá vamos a poder descontarnos hasta la prima que nos pague el seguro para el caso de muerte, ¿sí? No más allá. ¿Sería, por ejemplo? Si tenemos un seguro de vida que nos paga por la muerte de un familiar 4.000, 5.000, 6.000 pesos, ese va a ser el valor que vamos a poder descontarnos. Directamente se descuenta. Se va a poder de esa ganancia neta, anual. Exactamente. Uno debe informar a su empleador y se va a descontar de la ganancia neta. ¿Qué más tenemos? Donaciones a los fiscos nacionales, provinciales y municipales y a las entidades de bien público con exención en el impuesto reconocida por el fisco. No es un dato menor, perdóname, respecto de cuando hablamos de entidades bien públicas con exención en el impuesto reconocidas por el fisco. ¿Sí? Es fundamental a los efectos de hacer una donación que esa entidad tenga la exención de ganancias reconocida. ¿Sí? Si no, no vamos a poder deducirnos esa donación. Del mismo modo que en la medicina prepaga también tenemos un tope, es el tope del 5% de la ganancia neta a los efectos de poder descontarnos. ¿Sí? Y es el mismo tope tanto para entidades de bien público como exactamente, para como a los municipios. fiscos. Exactamente. Sin importar a quién yo le done, el tope va a ser ese 5% que... Bien. ¿Qué más tenemos? Intereses por créditos hipotecarios que le fueran otorgados por la compra o construcción de inmuebles destinados a casa habitación del contribuyente. Bueno, acá del mismo modo, así como hacía la salvedad en el momento justo en la pantalla anterior, en cuanto a que las sociedades, los organismos bien públicos deben estar con la constancia de exención, etc. Acá también no nos olvidemos que es para casa habitación del contribuyente, ¿sí? No es por un crédito hipotecario para la construcción o para la compra de algún otro bien que no sea el de casa habitación. Y en este caso también tenemos un tope anual que es de 20.000 pesos. ¿Sí? Sobre el excedente de esos 20.000 no vamos a poder deducirnos esos intereses. ¿Sí? Lo que se deduce es sobre el interés. El interés, sí. Si no la parte ni la cuota ni el capital, sino que debemos hacer un análisis respecto a los intereses que pagamos en todo el periodo de la hipoteca y solo vamos a poder descontarnos hasta 20.000. Bien, creo que queda una más, Pablo. A ver qué más tenemos. Bueno, tenemos acá entonces contraprestación abonada a los trabajadores de servicio doméstico y las contribuciones pagadas. Bueno, acá ahora no es más, ¿sí? Trabajadores de servicio doméstico, sino que es empleados de casas particulares. Como para... Se modificó el concepto, si bien es lo mismo, pero no es empleados o servicio doméstico, ¿sí? Y en este caso también tenemos un tope para deducirnos, ¿sí? Hasta el monto hasta el cual nos vamos a poder deducir esta ganancia, que va a ser el mínimo no imponible de cada sujeto. ¿Sí? Yo voy a poder deducirme hasta el mínimo no imponible que me corresponda según mi remuneración y según la normativa. ¿Sí? El mínimo no imponible va a cambiar
después de estas modificaciones que hubo en agosto, que a partir de los 15.000 pesos ya no debían retenerles más ganancias, ¿sí? ¿Te acordás que salió hace poquito la modificación y demás? Hasta 15, entre 15 y 20, etc. Bueno, cada uno va a poder deducirse hasta su mínimo correspondiente. ¿Sí? Habrá que analizarlo en cada caso en particular hasta dónde podrán deducirse o tomarse esta deducción correspondiente. Bárbaro. Pablo, en esta otra parte de la entrevista, en realidad voy a preguntarte un poco más respecto de tu opinión, quizás o de tu mirada, sobre algunas cuestiones de esta última parte, ¿no? De la economía argentina. Una de las cosas que te quiero preguntar tiene que ver con la diferencia entre la evasión y la elusión. Considero que la evasión impositiva es uno de los problemas de la economía general y claramente en Argentina no estamos exentos de eso, o no somos la excepción. ¿Cuál es la diferencia entre un concepto y el otro? En principio tenemos que distinguir entre evasión y ilusión, y tal vez yo no estoy tan de acuerdo con que haya mucha evasión fiscal, sino por ahí hay más elusión fiscal. En cuanto a la evasión, tiene que ver con de qué modo hacer o trabajar o afrontar una situación para no tributar el impuesto, ¿sí? Pero eso sería por fuera de la ley. ¿Sí? Sí. Estar fuera de la ley y hacer algo para no tributar. Ahora, en cuanto a la elusión, sería atravesar la ley por los blancos que nos deja, ¿sí? Aprovechando esas situaciones de laguna o de incertidumbre, ¿sí? Fiscal o en cuanto a la legislación estamos hablando, y hacernos de esa situación para tributar menos o para no tributar directamente, ¿sí? Tal vez ahí estaría la situación. ¿No ayuda un poco el mecanismo que tenemos o es justamente esto que hablamos recién de que es tan cambiante el día a día, siempre sale una resolución nueva, se modifica una cosa, se modifica otra, que es lo que hace que nos permita a veces esta situación de eludir, ¿sí? Esta situación de ilusión fiscal? Sin ir más lejos, por ahí es una tontería, pero se aplica a veces. Nosotros los contadores que estamos ahora liquidando ganancias, muchas veces pasa que, si bien la fecha de vencimiento de la presentación de una declaración jurada es eso, es la fecha límite hasta la cual uno debe presentarla, ha pasado que a veces uno por presentarla con mucha antelación, hubo una modificación en la ley, una modificación en algún aplicativo a través del cual se presentan estas declaraciones, que hacen que uno tenga que hacer el trabajo de nuevo. Entonces, bueno, tanto manoseo de las leyes fiscales por ahí hace que se favorezca estas situaciones de eludir al fisco, ¿sí? Bien. Lo siguiente que te quiero preguntar tiene que ver con, si no me equivoco, el 31 de enero de 2014 venció el plazo para que los empleados en relación de dependencia presenten al ente recaudador este formulario para la devolución de las retenciones respecto de las compras que hicieron en el exterior con tarjeta de crédito o de débito o compras por internet o también la adquisición de moneda extranjera. ¿Funcionó? Bueno, Luciana, la realidad es que funcionó bastante bien. Se dan dos situaciones, ¿sí? Están aquellos sujetos que trabajaban en relación de dependencia y además, por una actividad independiente, presentaban declaración jurada de ganancias, ¿sí? Esas personas han podido o computarse el saldo o solicitar el recupero y ha salido de manera bastante expeditiva. Ahora, en cuanto a aquellos sujetos que trabajan solo en relación de dependencia y han sufrido retenciones, impuesto a las ganancias por su trabajo en relación de dependencia y adicionalmente han tenido este tipo de retenciones que vos mencionabas, en la declaración jurada anual, el empleador le hará la devolución de esas retenciones, ¿sí? Es otro método. En realidad, claro, se lo van a computar a cuenta de futuras retenciones. Ahora, si el empleador le va a retener menos durante el ejercicio de los montos que les retuvieron claro, el periodo anterior, pero por las operaciones cambiarias y demás, si hubiera una diferencia, si el empleador le quedará por recuperar todavía un poco más, ese recupero no se lo va a hacer el empleador no va a sacar dinero de su bolsillo para devolverle. En todo caso, deberá ser como pasaba con las personas anteriores, deberá inscribirse en el impuesto y solicitar el reintegro y la devolución por otra vía. Y Pablo, y la pregunta también de si funcionó tiene que ver con si la gente presentó, digo, en ese sentido, hubo buena repercusión, digamos, del sistema. Yo lo que tomé a veces es un poco de, no sé si de temor o mucha prudencia al momento de informar estas retenciones y solicitar el reintegro o la devolución o que se los computen como pagos a cuenta. Yo creo que el temor de la gente está dado justamente por lo que hablábamos al principio en cuanto al gasto, en cuanto a la carga tributaria. A veces muchas familias o muchas personas suelen tener por ahí algún ingreso
no del todo declarado y tienen gastos en exceso respecto de sus ingresos sí declarados. Entonces a veces lo que pasa es decir, bueno, prefiero no pedirle nada al Estado por las dudas para que después no me venga a reclamar otra cosa. Casi en una suerte de confusión entre el sistema tributario quizás y un sistema de control o claro, algo exactamente. ¿no? Yo creo que mucha gente a veces por este temor prefirió no hacerlo. Y un poco también, como también hablábamos de tanto manejo y tanto, como van cambiando tanto la legislación en materia tributaria, entre otros, hizo a veces también que el empleador no supiera todo cómo tenía que hacer este trámite, cómo tenía que computar esas retenciones, cómo debía, o sea, costó mucho un poco que se acostumbraran, ¿sí? Como hablábamos antes, modificaron el mínimo en agosto, después quedó una diferencia, entonces cómo ajustar todas esas partes de la liquidación costó un poquito, no fue muy sencillo. Casi para ir cerrando, Pablo, hablemos del programa de consultas de operaciones cambiarias, digo, ya que estamos ahí casi adentro de la FIP, ¿no? Un poco con lo mismo y con el miedo y con la consulta. Lo cierto es que se conoce respecto a este programa es que las respuestas a aquellos potenciales adquirentes de la moneda extranjera se conoce como respuestas muy diversas, como opiniones también muy diversas. Y lo que yo te quiero preguntar es si desde tu conocimiento por ahí del sistema y demás, sabes si hay variables que la FIP está teniendo en cuenta que uno que intenta analizar el cálculo, que al parecer es bastante simple, no logra comprender. No sé si se entiende la pregunta. Sí, se entiende la pregunta, lo que no sabría decirte tal vez es la respuesta. Okay. En principio uno podría considerar que esta solicitud, ¿sí?, de moneda extranjera debería estar atado de algún modo a lo que hablábamos al principio, ¿sí?, de acuerdo a tu renta, a tu patrimonio, ¿sí?, y de algún modo descontarte el gasto, ¿no? Lógicamente. Así como cuando uno va a solicitar un préstamo, te hacen esta relación de cuota-ingreso, digamos, para ver hasta cuánto prestarte. Que dicho porque así es lo que suena elegantísimo. está perfecto. Claro. Pero no es tan así al momento, como decías vos, de solicitarlo. Es un poco... nadie sabe, digamos, qué es lo que... ¿Cómo es exactamente la cuenta? No sabría decirte cuál es la relación que hacen. Pasa de gente que tiene, de contribuyentes que tienen un alto ingreso, una alta renta y un bajo gasto y a veces no les han autorizado. Claro. Sin embargo, hubo una leyenda que cambió, esto es más a título por ahí personal, pero originariamente una de las leyendas que salía cuando uno solicitaba moneda extranjera y no te autorizaba, una de las leyendas era que no poseías capacidad contributiva Exacto. para adquirirla. Ahora no posees capacidad contributiva para comprar $100, que por ahí hoy serían 800 pesos, 790 pesos, pero sí tenés capacidad contributiva para comprarte un televisor que vale 5.000. Entonces, es medio raro, digamos, sí, desde de todos ese punto modos de vista. se entiende quizás por qué las diferentes opiniones al respecto, ¿no? Sí, sin duda, por eso igual la leyenda la han quitado. Ahora, lo que sí sirvió mucho y lo que utiliza mucho la FIP también parece medio que yo creo que les ha servido es el hecho de que si uno debiera presentar declaraciones juradas y no lo hiciera, al momento de solicitar la compra de moneda extranjera, valida esa situación y si uno no tiene las presentaciones al día y en forma, te deniega la compra por esa situación. Claro. Entonces, desde este punto de vista, algo que antes por ahí pasaba, la declaración jurada informativa, a veces que tienen que hacer los empleados según su ingreso anual, de bienes personales o de ganancias, muchos decían, no la hago, total acá no pasa nada, ¿para qué la voy a hacer si nadie me va a venir a pedir nada? Bueno, hoy si yo quiero comprar moneda extranjera tal vez me rechacen el trámite justamente por esta situación. Claro, más restrictivo desde un incumplimiento. Desde un incumplimiento, exactamente. Entonces ahí es donde por ahí juega un poco más la situación. Bien, está clarísimo. Y para cerrar, Pablo, ¿te animás a hacernos así casi un análisis FODA o al menos nos quedamos con las fortalezas y las debilidades, si querés, del sistema tributario actual argentino? ¿Cómo lo ves? Qué pregunta complicada. ¿Cómo lo ves? Luciana. Todo tuyo. A ver, el sistema tributario nuestro ha adoptado el principio de la autodeterminación impositiva, ¿sí? Cada contribuyente se autodetermina su impuesto, ¿sí? Desde ese punto de vista, la Administración Federal, digamos, reduciría gastos en cuanto ellos no te determinan nada. Yo me determino y me autodetermino mi impuesto, ¿sí? Eso podría ser de algún modo una debilidad, ¿no? Porque yo podría decir, bueno, yo ingreso 1.000 o ingreso 5.000 o ingreso 10.000, un poco la decisión es mía. Pero por otro lado, el fisco se guarda por así esta premisa o esta facultad, ¿sí?, de fiscalizarnos y, a diferencia del derecho positivo, ellos te presumen culpable salvo que vos demuestres lo contrario. Eso a través de una fiscalización o a través
del gasto que vos tenés, de tu patrimonio, de lo que vos cobrás. Ellos pueden presumir cuánto dinero vos deberías tributar, cuál debería ser tu impuesto a ingresar al fisco. Donde ellos, a través de distintos sistemas, no cuadre esta relación de renta, o de patrimonio, o de gasto incluso, podrán autodeterminarte ellos, ¿sí? O determinarte ellos el impuesto que vos deberías ingresar, que si difiere del tuyo, bueno, uno deberá decir sí, no y por qué. Justificar. Y justificar, exactamente. Entonces, un poco, desde ese punto de vista, el fisco es una contrapuesta, la otra parte, digamos, de su debilidad sería su fortaleza, esta facultad que tiene de fiscalizarte de algún modo o de transmitirte a vos el derecho de defenderte vos solo, ¿sí? Ellos pueden presumir por la cantidad de empleados que tenés, cuánto ingreso, cuántas ventas deberías haber tenido en el mes, por ejemplo. ¿Alguna otra fortaleza? ¿O está difícil? Está difícil, realmente es difícil. Bueno, con todo esto de los agentes de retención y de recaudación, hacen de algún modo, ellos se hacen del dinero antes de que uno lo tenga que ingresar. Con el ejemplo del impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias es un impuesto anual que uno debe ir tributándolo como empleado en relación de dependencia mes a mes y va ingresando a través de su empleador, ¿sí? este impuesto. Y el Estado se va haciendo mes a mes de este impuesto que debería ser anual, que es anual, ¿sí? De ese modo es una de las fortalezas, ¿sí? Tiene esa facultad de delegar en terceros o en otros distintos de él la recaudación. E incluso imponerle multas si desobedece. Claro. ¿Sí? O sea, si el empleador no retiene, es pasible de sanciones. Si el empleado, debiendo haber sido sujeto de retención, así no lo hayan hecho, también es pasible, al margen de que después se apliquen o no, eso es una instancia posterior, pero es pasible también de multas. La verdad es que los impuestos están siempre como en el tapete de la discusión. Tema particular. Y te comprometo en cámara, Pablo, a que dejemos pasar así todo el 2014 para volver a convocarte y para que podamos hacer un nuevo análisis de la realidad tributaria argentina, si te parece. Bueno, Luciana, sí, te agradezco la invitación y cuando gusten estaremos de vuelta. Gracias por la visita. Muchas gracias a ustedes. A vos también, gracias por acompañarnos. Te espero la próxima semana. Larga y buena vida para todos.